¿Qué pasaría si les dijera que una de las derrotas más aplastantes de Napoleón Bonaparte no provino de las grandes potencias europeas, sino de un general mameluco olvidado cuyo nombre ha sido borrado de la historia? Aunque el mundo recuerda la conquista de Egipto por Napoleón como un triunfo del genio militar europeo, la verdad es mucho más impactante. Hubo un hombre que captó las tácticas de Napoleón, que predijo cada uno de sus movimientos y que estuvo a punto de destruir al ejército francés antes de que éste pudiera siquiera establecerse en Egipto. Esta es la historia de la mano derecha de Murad Bey, un genio táctico cuya brillantez ha quedado sepultada bajo siglos de narrativas coloniales. Sus estrategias influirían en la guerra de Oriente Medio durante generaciones, pero su nombre sigue siendo desconocido. Hoy descubrimos la verdad sobre el hombre que casi cambió el curso de la historia y por qué el mundo nunca debió conocer su historia. Corre el año 1798 y el destino de todo Oriente Medio pende de un hilo. Napoleón Bonaparte, recién llegado de sus victorias en Italia, pone la mira en Egipto con un plan audaz: cortar la ruta británica a la India, establecer un imperio colonial francés en Oriente y coronarse como un Alejandro Magno moderno. Con 54.000 hombres, 400 barcos y la tecnología militar más avanzada que Europa ofrece, la fuerza de invasión de Napoleón es la armada más formidable que el Mediterráneo haya visto jamás. Frente a esta fuerza abrumadora se encuentran los mamelucos, una casta guerrera que ha gobernado Egipto durante más de 500 años. Pero los mamelucos están divididos, su liderazgo fracturado entre beyes rivales, sus tácticas obsoletas y sus armas incapaces de competir con la artillería francesa y las disciplinadas formaciones de infantería. Lo que está en juego es inmenso. Si Napoleón triunfa, el Imperio Otomano perderá una de sus provincias más valiosas. El equilibrio de poder en el Mediterráneo se inclinará drásticamente a favor de Francia, y todo el mundo musulmán caerá bajo la sombra del colonialismo europeo, décadas antes de lo que ocurrió históricamente. Pero hay un hombre que ve el peligro con claridad, un general cuyo nombre ha sido deliberadamente eclipsado por la historia. Entiende que esta no es solo una batalla por territorio, sino una batalla por el alma de Egipto, por la independencia del mundo islámico y por la preservación de un estilo de vida que ha perdurado durante siglos. Este general sabe que la guerra convencional fracasará contra Napoleón. Necesita un enfoque diferente, uno que explote la mayor debilidad del ejército francés, su distancia de caza. Su nombre era Ibrahim Bey, pero la historia lo recuerda solo como una nota al pie, si es que lo recuerda. Mientras Murad Bey comandaba las cargas de caballería que acaparaban titulares, Ibrahim Bey operaba en la sombra, orquestando una sofisticada campaña de guerrilla que el propio Napoleón describiría más tarde en sus memorias como más peligrosa que cualquier ejército europeo al que me haya enfrentado. Ibrahim no nació en el poder como muchos líderes mamelucos. Ascendió en la jerarquía gracias a su brillantez estratégica, ganándose el respeto de los guerreros que valoraban la destreza marcial por encima de todo. Para 1798, se había convertido en el estratega de facto de la defensa mameluca, aunque su cogobernante Murad Bey a menudo recibía el crédito por sus operaciones conjuntas. Cuando llegó a El Cairo, la noticia del avistamiento de una enorme flota francesa cerca de Alejandría, los líderes mamelucos convocaron un consejo de emergencia. La mayoría de los beyes abogaron por una respuesta tradicional: reunir a su caballería, enfrentarse a los franceses en batalla abierta y aplastarlos con superioridad numérica y la legendaria ferocidad de los guerreros mamelucos. Ibrahim Bey se mantuvo solo en su oposición. Había estudiado tácticas militares europeas a través de manuales capturados
e informes de comerciantes mamelucos que habían presenciado las guerras revolucionarias francesas. Sabía que las formaciones en cuadro de Napoleón, las tácticas de armas combinadas y la superioridad de la artillería hacían que las cargas frontales de caballería fueran suicidas. En cambio, Ibrahim propuso algo radical, algo que contradecía por completo la cultura guerrera mameluca. «Que desembarquen», argumentó Ibrahim, «que marchen al desierto, que tomen Alejandría, incluso El Cairo si es necesario. Egipto no son estas ciudades. Egipto es el Nilo, las aldeas, las rutas del desierto y la gente. Haremos de Egipto su enemigo. Extenderemos sus líneas de suministro hasta que se desmoronen. Los hostigaremos con invasores que no puedan atrapar. Convertiremos cada aldea en una fortaleza y cada palmeral en una emboscada. Napoleón podrá ganar batallas, pero nosotros ganaremos la guerra». El consejo estaba dividido. Murad Bey, más joven e impulsivo, quería la gloria en el campo de batalla. Pero la reputación de Ibrahim pesaba, y se llegó a un acuerdo. Murad lideraría las fuerzas convencionales para retrasar las acciones, mientras que Ibrahim organizaría la guerra no convencional que podría derrotar a los franceses. El 1 de julio de 1798, la armada de Napoleón apareció frente a la costa de Alejandría. Las defensas de la ciudad eran anticuadas, su guarnición pequeña y desprevenida. En 24 horas, Alejandría había caído y Napoleón emitió su primera proclamación al pueblo egipcio, declarando que venía como libertador, no como conquistador, y que respetaba el Islam y protegería sus lugares sagrados. Fue una magistral pieza de propaganda, pero Ibrahim Bey la descubrió de inmediato. Sabía que las palabras de Napoleón no significaban nada si sus acciones podían contradecirlas. Mientras Murad Bey reunía al grueso del ejército mameluco para un enfrentamiento cerca de las pirámides, Ibrahim Bey comenzó a implementar su estrategia de guerrilla. Envió comandantes de confianza a todas las aldeas a lo largo del Nilo con instrucciones específicas: evacuar todos los víveres, envenenar los pozos que pudieran salvarse, ocultar las embarcaciones y prepararse para la táctica de tierra arrasada. Esto fue controvertido, ya que causaría sufrimiento a los civiles egipcios, pero Ibrahim convenció a los ancianos de la aldea de que las penurias temporales eran preferibles a la ocupación francesa permanente. También comenzó a reclutar tribus beduinas, ofreciéndoles armas y oro franceses capturados a cambio de asaltar las columnas de suministro francesas. El ejército de Napoleón inició su marcha hacia El Cairo bajo el brutal calor del verano egipcio. Los soldados franceses, vestidos con gruesos uniformes de lana diseñados para las campañas europeas, sufrieron terriblemente. Las temperaturas superaron los 43 °C, el agua escaseaba y cada paso los alejaba aún más de sus barcos de suministro en la costa. Esto era exactamente lo que Ibrahim había previsto. Colocó unidades de caballería ligera justo fuera del alcance de los mosquetes franceses, constantemente visibles para los soldados exhaustos, pero nunca lo suficientemente cerca como para combatirlos. Esta guerra psicológica fue devastadora. Las tropas francesas podían ver al enemigo, pero no podían combatirlo, lo que creó un estado constante de ansiedad y frustración. Mientras tanto, los aliados beduinos de Ibrahim comenzaron a atacar los convoyes de suministros. No se trataba de batallas a gran escala, sino de incursiones rápidas de 20 o 30 jinetes que aparecían tras las dunas, mataban a los guardias, se llevaban lo que podían llevar, quemaban el resto y desaparecían antes de que llegaran los refuerzos franceses. La situación de abastecimiento de Napoleón, ya de por sí tensa por la distancia de Alejandría, comenzó a deteriorarse rápidamente. Los soldados franceses empezaron a sufrir disentería, insolación y deshidratación.
La moral se desplomó. Algunas unidades estuvieron a punto de amotinarse. Entonces llegó el 21 de julio de 1798 y la Batalla de las Pirámides, el enfrentamiento que la historia recuerda como el gran triunfo de Napoleón en Egipto. Según los relatos tradicionales, Murad Bey lideró a 6.000 soldados mamelucos de caballería en cargas suicidas contra las formaciones cuadradas francesas. Fue diezmado por el disciplinado fuego de mosquetes y artillería, y huyó en desorden mientras Napoleón marchaba triunfalmente hacia El Cairo. Pero esta narrativa oculta una verdad más profunda, una que revela el genio estratégico de Ibrahim Bey. La batalla de las pirámides no fue un fracaso táctico mameluco, sino un sacrificio deliberado orquestado por Ibrahim Bey. Días antes de la batalla, Ibrahim y Murad habían discutido intensamente sobre estrategia. Murad, molesto por las críticas de que estaba evitando la batalla, insistió en una confrontación directa para demostrar la valentía mameluca. Ibrahim, al darse cuenta de que no podía evitar este desastroso combate, decidió sacarle provecho. Convenció a Murad de comprometer solo una parte de sus fuerzas, los guerreros más visibles y con mayor ambición de gloria, mientras retenía a los soldados disciplinados y profesionales que realmente podían amenazar a los franceses. ¿Por qué Ibrahim perdería deliberadamente una batalla? Porque comprendía algo que Murad desconocía. Napoleón necesitaba una victoria decisiva por razones políticas. La expedición francesa a Egipto ya era controvertida en París, costosa, arriesgada y desconectada de la guerra principal en Europa. Si Napoleón no lograba un éxito rotundo, corría el riesgo de ser llamado de vuelta en desgracia. Al concederle a Napoleón su gran victoria en las pirámides, Ibrahim logró varios objetivos. Primero, satisfizo el honor de Murad y a los guerreros que exigían la batalla. Segundo, sacrificó tropas que, de todos modos, habrían sido inútiles en la guerra de guerrillas, ya que la caballería dependía del terreno abierto y de las cargas frontales. Mientras la caballería francesa perseguía a los mamelucos que huían tras la batalla de las pirámides, se dirigieron directamente a los lugares de emboscada que Ibrahim había preparado con semanas de antelación. Fusileros ocultos en los palmerales y tras los canales de riego mataron a cientos de soldados franceses durante la persecución. Los informes de Napoleón mencionan estas emboscadas, pero minimizan su eficacia. En realidad, las bajas francesas durante la persecución casi igualaron las pérdidas sufridas en la batalla principal. Más importante aún, la persecución dispersó a las unidades francesas por kilómetros de territorio desconocido, haciéndolas vulnerables a la campaña de guerrillas que Ibrahim estaba a punto de desatar. Napoleón entró en El Cairo el 23 de julio como conquistador, pero Ibrahim Bey sabía que la verdadera guerra apenas comenzaba. Los franceses ocupaban una ciudad hostil de 250.000 habitantes, conectada a su base naval en Alejandría por una única carretera vulnerable a través de 190 kilómetros de desierto. Su situación de abastecimiento era precaria, sus soldados estaban exhaustos y desmoralizados, y estaban rodeados por un enemigo al que no podían localizar ni combatir. Todo se desarrollaba según el plan de Ibrahim. A los pocos días de la ocupación francesa de El Cairo, la red guerrillera de Ibrahim Bey entró en acción con efectos devastadores. La campaña que orquestó durante los meses siguientes representa uno de los primeros ejemplos de guerra asimétrica moderna, tácticas que posteriormente serían estudiadas por movimientos de resistencia de todo el mundo. Ibrahim dividió sus fuerzas en pequeñas unidades móviles de 30 a 50 hombres, cada una comandada por oficiales experimentados que habían sido cuidadosamente informados sobre su estrategia. Estas unidades operaban de forma independiente, pero según planes coordinados, atacando simultáneamente posiciones francesas en todo Egipto,
y creando la impresión de una fuerza de resistencia mucho mayor. La primera fase de la campaña de Ibrahim se centró en las comunicaciones y las líneas de suministro francesas. Todo mensajero que viajaba entre El Cairo y Alejandría se enfrentaba a una emboscada. La respuesta francesa fue enviar escoltas más numerosas, lo que solo redujo las fuerzas de su guarnición y convirtió a las propias escoltas en blancos tentadores. Los asaltantes de Ibrahim atacarían estos convoyes con tácticas de ataque relámpago, aprovechando su superior conocimiento del terreno para atacar y retirarse antes de que llegaran los refuerzos franceses. Los mamelucos y los beduinos utilizaban el desierto como un océano, apareciendo entre las dunas como barcos en el horizonte, atacando y desapareciendo con la misma rapidez. Pero Ibrahim comprendió que una guerra de guerrillas exitosa requiere más que una acción militar. Requiere una estrategia política. Trabajó para socavar los esfuerzos propagandísticos de Napoleón entre la población egipcia. Cuando Napoleón afirmó respetar el Islam, Ibrahim se aseguró de que toda violación francesa de lugares o costumbres religiosas se amplificara y difundiera a través de redes de imanes y comerciantes. Cuando los soldados franceses, desesperados por agua y suministros, saqueaban aldeas, los agentes de Ibrahim estaban allí para documentar las atrocidades y asegurar que la noticia corriera por todo Egipto. Convirtió la ocupación francesa en su herramienta de reclutamiento más eficaz. La segunda fase de la campaña de Ibrahim consistió en una guerra psicológica, destinada a quebrantar la moral francesa. Instruyó a sus asaltantes para que se centraran en ataques nocturnos contra los campamentos franceses, no para infligir el máximo de bajas, sino para asegurar que los soldados franceses nunca pudieran descansar en paz. La constante amenaza de ataque, la incapacidad de distinguir entre egipcios amigos y hostiles, y la creciente conciencia de que estaban varados en una tierra hostil, comenzaron a quebrantar la legendaria disciplina militar francesa. Las tasas de deserción aumentaron. Los casos de tropas que desobedecían órdenes se incrementaron. Los informes de Napoleón a París adquirieron un tono cada vez más desesperado, incluso mientras continuaban proclamando la victoria. Ibrahim también demostró una notable innovación táctica. Organizó una red de espías dentro de El Cairo, egipcios que trabajaban para los franceses, pero reportaban a los mamelucos. Estos espías proporcionaban información detallada sobre los movimientos de tropas francesas, los niveles de suministro y los problemas de moral interna. Cuando Napoleón planeaba expediciones punitivas contra aldeas sospechosas de apoyar a la resistencia, Ibrahim solía conocerlas con antelación y podía preparar emboscadas o evacuar a los objetivos. Esta red de inteligencia fue tan eficaz que Napoleón se volvió paranoico y realizó purgas de sus empleados egipcios que solo alienaron aún más a la población local. La tercera fase fue la guerra económica. Ibrahim sabía que la expedición de Napoleón se financiaba saqueando las riquezas, el oro, los artefactos y los ingresos fiscales egipcios. Organizó una campaña sistemática para negar a los franceses estos recursos. Se animó a los egipcios adinerados a ocultar sus objetos de valor o a trasladarlos al Alto Egipto, fuera del control francés. Los recaudadores de impuestos fueron objeto de asesinato, lo que hizo que la recaudación fuera peligrosa e ineficiente. Los mamelucos incluso realizaron audaces incursiones en el propio El Cairo, atacando depósitos de suministros y oficinas del tesoro franceses. En una operación legendaria, los hombres de Ibrahim se infiltraron en El Cairo disfrazados de comerciantes, saquearon una reserva de oro francesa y escaparon con suficiente riqueza para financiar operaciones de guerrilla durante meses. La eficacia de la campaña de Ibrahim se puede medir en las propias palabras de Napoleón.
En cartas a sus subordinados escribió: «No nos enfrentamos a un ejército, sino a un fantasma. El enemigo está en todas partes y en ninguna. Ganamos batallas, pero no podemos ganar la guerra. Egipto se nos escapa como arena entre los dedos». Napoleón, que había derrotado a los ejércitos profesionales de Europa, estaba siendo superado estratégicamente por un general del que la mayoría de los historiadores desconocen. Las bajas francesas, por ataques guerrilleros, enfermedades y deserciones, pronto superaron las pérdidas en todas las batallas formales combinadas. La campaña egipcia, que pretendía durar años y establecer una presencia francesa permanente, se estaba volviendo insostenible. Justo cuando la estrategia de Ibrahim estaba llevando a los franceses al borde del colapso, dos acontecimientos inesperados lo cambiaron todo. El primero fue la Batalla del Nilo, en agosto de 1798, donde el almirante británico Horatio Nelson destruyó la flota francesa anclada en la bahía de Abukir. Este desastre naval privó al ejército de Napoleón de los refuerzos y suministros procedentes de Francia, lo que debería haber sido una victoria para los mamelucos. Pero también significó que Napoleón no podría retirarse ni aunque quisiera. Los franceses estaban ahora atrapados en Egipto, desesperados y peligrosos, luchando por la supervivencia en lugar de por la conquista. Esto, de hecho, los convirtió en oponentes aún más formidables para la campaña de guerrilla de Ibrahim. El segundo acontecimiento fue la traición política dentro del liderazgo mameluco. Murad Bey, celoso de la creciente influencia de Ibrahim y convencido de que los franceses no podían ser derrotados militarmente, inició negociaciones secretas con Napoleón. Ofreció cesar las hostilidades en el Alto Egipto a cambio del reconocimiento francés de su autoridad sobre esa región. Este fue un golpe devastador para la estrategia de Ibrahim, que dependía de la resistencia unificada y de la capacidad de operar desde bases seguras en el Alto Egipto. La división dentro del liderazgo mameluco se hizo pública, minando la moral de los combatientes egipcios, que vieron a sus líderes divididos. Napoleón, reconociendo una oportunidad, comenzó a explotar estas divisiones sistemáticamente. Ofreció condiciones generosas a los líderes mamelucos dispuestos a negociar, creando una coalición de colaboradores que legitimó el dominio francés. También intensificó las represalias contra las aldeas que apoyaban a Ibrahim, empleando tácticas brutales para aterrorizar a la población y lograr su sumisión. La campaña guerrillera continuó, pero sin el apoyo unificado de los líderes mamelucos y con una población cada vez más aterrorizada, su eficacia comenzó a decaer. Entonces llegó la noticia que lo cambiaría todo. Un ejército otomano, apoyado por los británicos, se preparaba para invadir Egipto y expulsar a los franceses. Debería haber sido una buena noticia para Ibrahim, pero reconoció de inmediato la terrible ironía. Los otomanos y los británicos no venían a restaurar el dominio mameluco, sino a restaurar el control otomano directo sobre Egipto, lo que pondría fin al sistema mameluco semi-independiente que había existido durante siglos. Ibrahim se enfrentaba a una disyuntiva imposible: seguir luchando contra los franceses y arriesgarse a allanar el camino para la dominación otomana, o negociar con los franceses para preservar cierta autonomía mameluca. Era una trampa estratégica sin buenas opciones. A principios de 1799, mientras las fuerzas otomanas y británicas se preparaban para la invasión, Ibrahim Bey tomó una decisión que sería su última contribución a la historia militar de Oriente Medio, aunque su papel quedaría completamente eclipsado por los acontecimientos posteriores. Inició negociaciones secretas con franceses y otomanos, enfrentándolos en un intento desesperado por preservar la autonomía egipcia. A Napoleón le ofreció información detallada sobre los planes de invasión otomanos a cambio del reconocimiento francés de un estado mameluco restaurado.